Pues vamos entonces a escuchar la primera parte del discurso, ¿te parece? Sí, me parece. Sí, que es donde esencialmente hace esta introducción de la que tú previamente estabas hablando. ¿Cómo podemos diferenciar la iglesia de ustedes de las demás? Mi respuesta a esta importante pregunta ha variado conforme he madurado y a medida que ha crecido la iglesia. Cuando nací en Utah en 1932, el número de miembros de la iglesia era de tan solo unos 700,000, agrupados principalmente en Utah y en los estados cercanos. En este momento solo contábamos con 7 templos. En la actualidad, la cantidad de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días supera los 17 millones, en alrededor de 170 naciones. Hasta el 1 de abril, tenemos 189 templos dedicados en muchas naciones y 146 más en etapa de planificación y construcción. He sentido la necesidad de hablar sobre el propósito de estos templos y de la historia y la función de los convenios en nuestra adoración. Tal cosa complementa las inspiradas enseñanzas de discursantes anteriores. Esta es solo la introducción de su discurso, Víctor. Además de lo dicho, ¿quieres acotar algo adicional? Solamente esa última parte en donde él menciona, ¿no? Me parece relevante que él aclare diciendo, he sentido la necesidad de hablar sobre el propósito de estos templos y de la historia y la función de los convenios en nuestra adoración. Entonces, eso me parece bastante relevante esa parte, ¿no? Primero, y no tengo duda de eso, ¿no? De que así como el presidente Oaks y el resto de los apóstoles y autoridades generales que tienen que dar un discurso en conferencia general, realmente se someten a un proceso de comunicación con el Padre para estar recibiendo la inspiración o la revelación de lo que ellos tienen que hablar en esa conferencia. Y él dice, he sentido la necesidad de hablar sobre el propósito de estos templos, ya con ese contexto que nos ha dado de la cantidad de templos en funciones, en construcción anunciados, y como parte de estos templos, de la historia y la función de los convenios. Aun cuando los convenios no son exclusivos del templo, y lo vamos a ver de hecho a lo largo del discurso, que él distingue entre los dos tipos de convenios, los relacionados con el bautismo y los que tienen que ver con el templo, pero va a hacer más énfasis en estos últimos. Ahora, creo que, Víctor, esto nos abre el panorama, ¿no? Sobre lo que él está viendo y el porqué de su mensaje, o más bien porqué el enfoque de ese discurso. O sea, a diferencia de los otros, donde él decía, bueno, ¿qué distingue a la iglesia del Señor de otras donde se metía en la plenitud de la doctrina, en el sacerdocio, en los profetas? Bueno, aquí se va a ir hacia los convenios. Y aquí él hace una reflexión, ¿no? Sobre cómo era la iglesia en 1932 cuando él era un niño, y dice, había unos 700,000 miembros y casi todos estaban aquí en Utah. Hoy en día hay más de 17 millones apostados en casi todos los países del mundo, y tenemos menciona ahí los números, ¿no? de templos, tantos en funcionamiento y tantos en construcción o en planeamiento. Entonces yo creo que a la luz de este contexto de lo que cambia para él, es donde él como que dice, a ver, se reformula la pregunta de la nota distintiva, pero lo analiza y lo ve en el contexto de lo que está sucediendo, que yo creo que es algo que él no se imaginaba en 1980 o en el año 2000, sino a la luz del boom de anuncios de templo y la revelación del Señor y las condiciones económicas de la iglesia que han permitido y permiten que se lleven a cabo estas construcciones. Entonces, a la luz de todo esto, él dice, ok, ahora los templos ya están más cerca de los santos y van a seguir estándolo, y lo que se viene en el futuro
Entonces, quizás es el momento de cambiar un poquito la mira y vámonos hacia el lado de los convenios. ¿Qué es lo que nos distingue de otras iglesias? Y se va a meter al tema de los convenios a partir de este momento. Oye, Salvador, y estaba pensando, veo muy prudente que él hable de esto, ¿no? Con la cercanía que tenemos cada vez o con los templos, ¿no? O que más gente, miembros de la iglesia, tienen con los templos. Sí, no me imagino a Elder Oaks hace 40 años hablando con tanto énfasis de los templos. Primero porque muy pocos miembros de la iglesia fuera de Utah tenían alcance a estos. O porque difícilmente alguien que había ido al templo a tomar su investidura o a sellarse con su familia, difícilmente volvía al templo. Cuando estamos hablando de que el viajar al templo le costaba 20, 30 horas de camino, ¿no? En algunas ocasiones más, en algunos cruzar de un país a otro, o cruzar varios países, ¿no? Por ejemplo, los miembros en Europa, no se diga en otros continentes fuera de América. Entonces, es tan relevante, siempre ha sido relevante los convenios, no es que sean más relevantes ahora que hace 40 años, sin embargo, como él mismo dice, he madurado conforme he crecido, obviamente, pero también conforme ha crecido la iglesia y conforme hay más templos. Entonces, es como decir, ya tienen el templo, ya no hay pretexto para no asistir, para no estar haciendo convenios, para no estar recordando esos convenios, para no cumplir esos convenios, para mantenerse dignos. Entonces, es el momento de hacer un énfasis en esto como una nota distintiva de la Iglesia del Señor. Ahora, fíjate, eso nos lleva a fijar un paralelo, Víctor. Si la iglesia se ha desarrollado en este sentido y el que haya más templos debería, en un sentido del deber ser, debería reflejar una iglesia más madura. ¿Quién es la iglesia? La iglesia son los santos. Debería haber santos más maduros porque están madurando para recibir los convenios que se reciben a través de los templos. Entonces, fijando un paralelo, debería existir eso, ¿no? Y debería ser una reflexión personal. También estoy madurando personalmente en un sentido espiritual, emocional, de la misma manera en que está madurando la iglesia y preparándose para lo que viene. Fíjate que estaba reflexionando en eso que preguntas, si la madurez de la iglesia va en paralelo contra la madurez de sus miembros, individualmente hablando. Es decir, ya vimos que colectivamente sí, ¿no? Como organización y el crecimiento y los templos y demás. Ahí hay una madurez evidente. Y la otra es en cuanto a nosotros. Y fíjate, me vino a la mente, no sé por qué, me vino a la mente varias escenas de cuando yo estaba en la misión y en donde había pocos miembros investidos, pocos miembros que habían ido al templo, y los que habían ido una sola vez y hace muchos años, de tal manera que tú los veías andar en su garment superior, sin camisa. Los podías ver así en la tienda frente a su casa o en el jardín de su casa. Y eso no habla de otra cosa más que no era una mala intención, pero de poca madurez en el Evangelio o una poca comprensión de los convenios, del simbolismo de estos convenios y de lo sagrado de mantener estos convenios, ¿no? O la importancia de mantener estos convenios sagrados. Yo esperaría que sí, que la respuesta fuera sí, que realmente estamos madurando como pueblo del Señor en la misma medida que la iglesia, administrativamente hablando, también va avanzando. Sí. Pues bueno, dicho esto, vamos a la siguiente parte, Víctor, que es la parte 2, que esta es otra cosa de los discursos del presidente Oaks. Unos subtitulan sus discursos, pero el presidente Oaks nada más te lo pone en 1 romano, 2 romanos, 3 romanos sin darte un subtítulo como tal, ¿no? Cierto. Vamos a ver la segunda parte. Un convenio es el compromiso de cumplir con ciertas responsabilidades. Los compromisos personales son esenciales para la regulación de nuestra vida personal y para el funcionamiento de la sociedad. Esta idea está siendo cuestionada en la actualidad,
Una minoría estridente se opone a la autoridad institucional e insiste en que las personas deben ser libres de cualquier restricción que pueda limitar su libertad individual. Sin embargo, sabemos gracias a milenios de experiencia que renunciamos a algunas libertades individuales para poder obtener las ventajas de vivir en comunidades organizadas. Dichas renuncias a libertades individuales se basan principalmente en compromisos o convenios, expresados o implícitos. Aquí hay algunos ejemplos de responsabilidades dentro de nuestra sociedad. Número 1, jueces. 2, personal militar. Número 3, personal médico. Y 4, bomberos. Todas las personas involucradas que participan en estas ocupaciones conocidas se comprometen, a menudo formalizándolo mediante juramento o convenio, a cumplir con sus deberes asignados. Lo mismo se aplica para nuestros misioneros de tiempo completo. Su vestimenta o placas de identificación distintivas tienen el propósito de indicar que el portador está bajo convenio y por lo tanto tienen el deber de enseñar y servir, y se les debe apoyar en el servicio que estos prestan. Un propósito relacionado es el que puedan recordar al portador sus responsabilidades acordes o acordadas por el convenio. No hay magia en su ropa o símbolos distintivos, solo un recordatorio necesario de las responsabilidades especiales que han asumido tales personas. Lo mismo ocurre con los símbolos de los anillos de boda y de compromiso, y su función al dar aviso a quienes los contemplan, o el recordar al portador sus responsabilidades tomadas por convenio. Bien, en este apartado, el presidente Oaks brinca de un panorama general a un panorama religioso de una manera muy simpática. Y requiere cierto esfuerzo o al menos a mí me requiere cierto esfuerzo para poder ver el panorama general de lo que está él hablando. Porque comienza hablando de cuestiones generales y quizás hasta desde una perspectiva jurídica, aunque él luego señala que todo lo que él plantea es desde un punto o que se refiere particularmente a los convenios, pero aquí es donde habla justamente de estas minorías ruidosas de las que tú estabas hablando previamente, Víctor. Así que, a ver, te escucho y luego voy a tomar algún tiempo. Fíjate que hay una relación que quizás no es quizás para algunos es obvia y para otros quizás no tanto. Y por eso él hace una buena aclaración de este punto, y es la relación que hay entre compromisos y convenios. Y de hecho él lo define, si él estuviera dando una definición de convenio, me parece que es esta, dice, un convenio es un compromiso de cumplir con ciertas responsabilidades. Y fíjate que él lo está viendo de manera unilateral, al menos si lo vemos desde el punto de vista nosotros con Dios, o si lo llevamos al plano religioso, es un compromiso de cumplir con ciertas responsabilidades, porque no sé si llamar, o no sé si podría decir, o sería válido decir que el Padre Celestial tiene responsabilidades que cumplir para con nosotros. Quizás sí, quizás sí. Pasa que es una palabra que me parece fuerte para imponerla al Padre Celestial, y cuando a lo mejor de manera implícita sí lo es, ¿no? Sí tiene él responsabilidades de cumplirnos a nosotros. Pero aquí la parte interesante, volviendo al plano terrenal, él habla de que los compromisos personales son esenciales para dos cosas: para la regulación de nuestra vida personal, y eso es muy interesante porque creo que también aplica al aspecto de nuestra relación con Dios, o de la forma en cómo vivimos el Evangelio, y también para el funcionamiento de la sociedad. Es decir, si no hubiera compromisos, entonces la sociedad sería diferente. Pero esto lo estoy diciendo como un supuesto, cuando realmente
lo podemos ver ya de manera muy cerca o muy cercana. Un ejemplo es el matrimonio. Podríamos decir que socialmente hablando, el matrimonio civil es conveniente para la sociedad, porque ambos cónyuges están haciendo compromisos el uno hacia el otro. De tal manera que si no existe este matrimonio entre dos personas que conviven, pues no hay un compromiso que haya hecho ninguna de las dos partes y por lo tanto no hay forma de proteger a estas partes. Tú sabes más que yo de esto, obviamente, ¿no? Pero el contexto que él da es justo este, ¿no? Es decir, no solamente nos sirve en un plano personal, porque me ayudan a autorregularme esos compromisos, o me ayudan a ser responsable ante algo o ante alguien, sino que también permiten que fluya mejor una convivencia social. Entonces tiene esas dos aristas, el adquirir compromisos y desde luego esforzarnos por cumplirlos. Ahora, Víctor, dice el presidente Oaks aquí en su discurso algo que tú mencionabas al inicio, ¿no? Que algunas personas, o que era necesario que algunos renunciaran a esas libertades, y lo leo, voy a leerlo, ¿no? Las personas renuncian a algunas libertades individuales para obtener las ventajas de vivir en comunidades organizadas. Libertades individuales para obtener las ventajas de vivir en comunidades organizadas. Vamos a poner un ejemplo de esto, ¿no? Una libertad individual que yo podría tener es la de el libre tránsito. Yo puedo desplazarme hacia donde yo tenga el deseo de desplazarme, pero tu libertad se ve limitada en la medida en la que está el derecho a la propiedad privada. Entonces yo no puedo ir, mi libertad individual del libre tránsito no puede ir o no puede pasar por encima de tu libertad o tu derecho a la propiedad privada. Entonces aquí el Elder Oaks habla, sin mencionar ejemplos específicos, estos ejemplos son nuestros, los que puso Víctor y el que ahora estoy poniendo yo, de cómo es que renunciamos a ciertas esas libertades con el fin de vivir en comunidades organizadas. Y entonces señala que es necesario que todos adquiramos compromisos o convenios y habla de que son expresados o implícitos. Por ejemplo, Víctor, ¿tú alguna vez levantaste la mano para decir que te comprometías a conducir y mantenerte en un carril y pararte cuando el semáforo estuviera en rojo? No. No, pero cuando tú obtuviste tu licencia de conducir, y espero que la tengas vigente, Víctor, tú implícitamente te obligaste a respetar las normas de tránsito o las leyes de tránsito de tu lugar de origen. Implícitamente tú estás diciendo, lo acepto, ¿no? Y acepto que si la violo, me van a infraccionar. Entonces, hay convenios expresos, implícitos. Este es un implícito. El Elder Oaks habla de 4 expresos. Y habla de jueces, bomberos, médicos y uno más. Policías, ¿no? Voy a hablar de los médicos y los jueces. Los médicos hacen un convenio, es el convenio, este convenio o juramento hipocrático se llama, ¿sí? Donde se comprometen a proteger y velar por la vida de aquellos que atienden en su calidad de médicos. Un juez, Víctor, yo que estoy en el área de la judicatura, y por ejemplo yo recuerdo cuando inicié en la judicatura, yo levanté la mano. ¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir la Constitución? Protesto. Esa fue un convenio expreso, ¿sí? Entonces hay convenios implícitos y hay convenios expresos que hacemos para vivir ordenadamente en sociedad. Ahora, esto en un punto de vista civil, en un punto de vista jurídico, organizados
jurídicamente como un Estado que está regulado de acuerdo con leyes y ordenamientos. Pero vamos a llevar esto, Víctor, a la iglesia del Señor. Yo te pregunto a ti, Víctor, ¿en la iglesia tenemos convenios implícitos y expresos o todos son expresos? Bueno, la respuesta fácil es que todos son expresos. Y estoy pensando si puede haber algún implícito. De hecho, sí hay implícitos, ¿eh? Es decir, sí están expresos en las escrituras, pero no tomas tú o no protestas tú de alguna manera o no firmas nada cuando te bautizas, por ejemplo. Es decir, las escrituras dicen, por ejemplo, pues el convenio del bautismo incluye llorar con los que lloran, consolar a los que necesitan de consuelo, etcétera, ¿no? En otras palabras, ministrar a nuestros hermanos. ¿Qué dicen los hermanos? A ver, Víctor, en lo que va cerrando tu idea, ¿qué dicen los hermanos? En la iglesia, todos son, en el reino del Señor, todos son convenios expresos o también hay convenios implícitos. Porque damos por sentado que son expresos, ¿no? De entrada. Sí. ¿Qué dicen los hermanos? A ver, los vamos leyendo, Víctor. Sí, bueno, mi conclusión hasta el momento es que sí son expresos, pero también me parece que hay implícitos. Es decir, que como parte de un convenio hay manifestaciones expresas, pero hay otras que simplemente están implícitas en el convenio y que no necesariamente se declaran durante el convenio, durante la ordenanza, por ejemplo. Sí, está bien interesante, Víctor, porque de entrada yo sí contestaría no, son expresos. De entrada, pero ahora que lo dices me haces reflexionar porque vamos a pensar en la oración del bautismo, ¿no? Habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y te sumergen en el agua. No te dicen, tú tomas el nombre de Jesucristo, no te dicen, tú te comprometes a llorar con los que lloran, tú te comprometes a testificar de Cristo, tú te comprometes a tomar la Santa Cena. Aunque sí están expresos en las Escrituras, es algo como un proceso donde vamos caminando, ¿no? Entonces, sí. hay una figura muy extraña, pero así, viéndolo a bote pronto, Víctor, yo sí te diría que todo es expreso, pero que se va aprendiendo poco a poco. Sí, y de hecho tan es así que hay gente que toma, por ejemplo, el convenio del bautismo sin tener idea de lo que se está comprometiendo. Sí. Sí. Pero, y luego eso no significa que no haya adquirido compromisos, ¿no? Es decir, el no saber no te exime de la responsabilidad que tienes ante el Señor.